Bien, en este video vamos a hacer un pequeño resumen de los arreglos, lo que es necesario saber para la preparación de la evaluación que vamos a tener. Y para ello, en el fondo, lo que necesitamos primero es conocer los arreglos y saber cómo se conforman los arreglos. Y hemos estado trabajando con algunos ejercicios y la idea es poder aclarar un poco la forma en cómo se deben trabajar. Recuerda que los arreglos, voy a usar esta imagen que está bastante clarificada, en donde principalmente cuando nosotros trabajamos con arreglos hablamos de un conjunto de casillas, como lo que vemos nosotros en esta imagen, ¿bien? En donde en cada una de esas casillas nosotros podemos almacenar un número, ¿bien? Ahora, en cada una de estas casillas además tiene un índice o una posición, ¿bien? En donde nosotros a través de ese índice y esa posición nosotros podemos acceder a los elementos del arreglo, ¿bien? Entonces, principalmente hemos estado trabajando con el ciclo para, en donde este ciclo nos va a permitir poder partir desde la posición que queramos hasta la última posición del arreglo, ¿bien? Si te das cuenta también y cuentas las casillas, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casillas. Por lo tanto, siempre las posiciones van a ir desde 0 hasta, en este caso, la 7. O sea, nunca vas a considerar, si mi arreglo es de 8, nunca va a existir una posición 8. ¿Bien? Entonces, eso es lo que debes saber en el tema de las reglas que debemos saber de los arreglos. Aquí tenemos otra imagen que también bueno, esa no porque parte del uno si se dan cuenta, pero aquí tenemos otra imagen en donde también se trata de ejemplificar lo mismo, en donde nosotros vamos a ir guardando numeritos y cada casilla, si se dan cuenta, tiene un índice. Bien, entonces esas son algunas de las características que nosotros debemos saber. Por otra parte también, aquí tenemos otro ejemplo en donde también está un poquito más claro, en donde nosotros para poder acceder a ese número 12 de un arreglo, en este caso haciendo el supuesto de que el arreglo se llama C, entonces si nosotros queremos sacar el 12 que está en la primera casilla, tenemos que hacer esa referencia, C corchetes 0. Bien, ahora si quisiéramos sacar la última casilla, tendríamos que hacer C corchetes 7. Bien, pero si se dan cuenta también, este es un arreglo también de 8 elementos y si se dan cuenta siempre la última posición es tamaño menos 1. Eso es lo que nosotros hemos estado ejercitando. ¿Bien? En el caso de Psein, yo ya tengo armado una estructura, ¿bien? En donde nosotros por lo general cuando partimos con los arreglos definimos tres valores fijos que son x, que es el nombre del arreglo, tam, que vendría siendo el tamaño del arreglo, y la variable y es el índice, que en este caso está siendo representado por estos números 0, 1, 2, 3. Para mí o para ustedes su índice viene representado por la variable i. Bien. Por otra parte, además de eso, la forma en cómo se crea un arreglo es de esta manera: x corchetes tam con la palabra dimensión, en donde lo que estamos haciendo aquí es leyendo el tamaño del arreglo, en donde si nosotros ingresamos por teclado un 8, en el fondo se van a crear 8 casillas. Bien. Ahora, lo que tenemos que saber como reglas también es que siempre la primera posición va a ser la casilla 0 o el índice 0 como tú ves acá, y la última posición por regla también siempre va a ser, en este caso, el tamaño del arreglo menos 1. Bien. Lo otro que también necesitas saber es que si tú quieres recorrer el arreglo o quieres asignar variables aleatorias en el arreglo, bien, es necesario utilizar el ciclo para. Bien, por lo tanto, si tú quieres trabajar con el para, debes partir desde la posición en donde parte el arreglo, que es la posición 0. Recuerden que la variable i va a trabajar con los numeritos que corresponden a la posición del arreglo, bien, de los elementos del arreglo, en donde aquí vamos a llegar hasta la última posición del arreglo. Por ejemplo, si mi arreglo es de 8, siempre la última posición va a ser no 8, sino que 7 o 8 menos 1, o para nosotros es tan menos 1, bien, con paso 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en este para? Lo que en el fondo nos pida el ejercicio, bien, podemos sumar, podemos multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera.
En este caso, cuando ustedes crean esta dimensión, bien, y si ustedes leen el número, por ejemplo, haciendo sobre el supuesto que yo leo el número 4, entonces lo que va a hacer esto, esta línea, va a generar un arreglo de 4 casillas, en donde cada casilla le va a asignar un valor por defecto de 0. Bien, entonces, como nosotros no queremos trabajar con esos números aquí simplemente los podemos leer, o en el caso como lo hemos estado trabajando nosotros, es asignándole a cada posición del arreglo un número aleatorio. Por ejemplo, un aleatorio, ¿bien? Entre 1, por ejemplo, y 100. Este es solamente un ejemplo, ¿bien? En donde ahí tú ya tienes inicializado el arreglo, ¿bien? ¿Qué significa eso? Significa que como este para se va a repetir muchas veces, ¿bien? Y parte con un índice 0, pero ese índice cada vez que se dé la vuelta aumenta en 1, entonces en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a sacar un número aleatorio y lo vamos a guardar en esa posición 0. Luego en la siguiente iteración y vale 1 y en ese 1 yo voy a guardar otro número aleatorio, ¿bien? Y así sucesivamente hasta llegar al último número, ¿bien? Entonces esa es una de las características que nosotros tenemos que saber, ¿bien? Lo otro que también necesitamos saber es que para poder mostrar un arreglo es necesario trabajarlo con un para también. De hecho, tú puedes tomar este para y lo puedes copiar, ¿bien? Y pegar aquí abajito, en donde aquí obviamente lo que vamos a tener que hacer es imprimir este arreglo, ¿bien? Y para imprimir este arreglo simplemente lo que debes hacer es eh, aplicar la fórmula para imprimirlo, que lo hemos hecho en clases, y no creo que a esta altura tengas dudas con esto. Bien, sin saltar, ahí sí. Y aquí abajito escribimos nada, ¿cierto? De esa forma. Ahora, al hacer eso y al ejecutarlo, lo primero que va a hacer nuestro programa nos va a preguntar el tamaño. Si yo digo 4, entonces vamos a tener 4, en este caso, números de forma aleatoria. Bien, de esa manera. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos también y lo que tenemos que saber es que el programa hasta el momento acá, si yo ingreso un 8, voy a tener 8 números de forma aleatoria. Lo que comentábamos en un principio, la primera regla que vamos a tener que saber es que siempre el primer elemento, bien, si yo quiero escribir, por ejemplo, el primer elemento siempre va a ser, como les comentaba, x posición 0, bien. Ese va a ser siempre el primer elemento. Y el último elemento siempre va a ser tan menos 1. ¿Bien? Entonces, eso les puede ayudar a resolver algún problema específico que pueden ustedes tener. Ahora, si nosotros aquí ponemos tan menos 1, ¿bien? Entonces, esas son algunas de las reglas necesarias para conocer la forma en cómo se trabajan los arreglos y algunas posiciones que son específicas. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso ahí, si nosotros ejecutamos, lo que tenemos que saber ahora es que si yo ingreso un 8, entonces estoy sacando el primer elemento, que es el 50, y estamos sacando el último elemento, que es el 8. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos una forma en cómo nosotros podemos trabajar. ¿Bien? Ahora, otra cosa que nosotros también podemos mostrar aquí es la suma. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros declarásemos acá una suma, ¿bien? Y esta suma la inicializamos aquí abajito en 0, ¿cierto? Y quisiéramos calcular la suma de todos los números, escribir, por ejemplo, suma, y acá ponemos la suma, obviamente aquí eso, aquí ponemos la suma, bien. Si nosotros lo ejecutamos, obviamente nos va a dar la suma, que es 0, por ejemplo si ingresa un 7, la suma es 0, y recuerden aquí que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, sumar todos los elementos del arreglo, en este caso lo que nosotros necesitamos es que esto es un elemento del arreglo, este es un número del arreglo, bien. Por lo tanto, si yo quiero sumar, simplemente aplicamos dentro de este para o este para, cualquiera de los dos, pero de preferencia siempre escojan el primero. Después de que el número es guardado en esa casilla, nosotros podemos hacer lo siguiente: podemos aplicar la fórmula de la suma y podemos obviamente ir sumando los elementos del arreglo. Recuerden que esa es la forma de sumar cada casilla del arreglo. Bien, entonces ahora cuando nosotros lo ejecutemos e ingresamos un 2, por ejemplo,
tenemos que la suma me da 34. Bien, entonces si quisieran ustedes sumar o contar, por ejemplo, los pares, por ejemplo, que es el clásico el problema que también ha salido en las guías, entonces, o los múltiplos, o el múltiplo, por ejemplo, cortar los múltiplos de 5, nosotros podríamos definir un contador 5 que se llame, por ejemplo. Ese contador 5 también tendríamos que inicializarlo en 0, bien. Y aquí tendríamos que hacer, obviamente, el conteo de los múltiplos, ¿cierto? Y para determinar si un número del arreglo es múltiplo de 5 o de 2 o del múltiplo del número que nosotros queramos, simplemente aplicamos un si en donde aplicamos la operación sobre el elemento del arreglo y la fórmula que ya más o menos debieran ustedes conocer, la verdad, que esa es la forma en cómo preguntamos si un número es múltiplo de 5, bien, o si un elemento del arreglo es múltiplo de 5, nosotros simplemente acá aplicamos el conteo, ¿cierto? El contar, que la fórmula es cont es igual a cont más 1. Recuerden que siempre cuando hablamos de contar, el contador va incrementando de forma constante. La diferencia con la suma es que yo voy sumando el elemento del arreglo, mientras que acá siempre voy de uno en uno. Bien, entonces, por ejemplo, ahora cuando nosotros lo ejecutemos, bien, ejecutamos un 8 y ya nos está dando, por ejemplo, la suma de los elementos y me faltó mostrar ese contador. Entonces lo voy a poner aquí con escribir los múltiplos de 5, dos puntos, bien, y aquí ponemos cont 5, por ejemplo, y ya cuando nuevamente lo podamos ejecutar, ya cuando ingresemos un 8, ¿verdad? Nos está diciendo que hay un múltiplo de 5, ¿bien? Que vendría siendo ese que vemos ahí, ¿bien? Entonces, eso es muy importante a la hora de trabajarlos, ¿bien? Entonces, esas son algunas de las primeras, de los primeros pasos que hay que conocer de los arreglos y manipulaciones. En este caso podría ser la suma, en este caso podría ser el conteo o simplemente el promedio de todos los números del arreglo, ¿bien? Y para ello, si quisiéramos calcular el promedio de todos los números del arreglo, simplemente lo que deberíamos hacer es que la suma debe ser dividido por el tamaño del arreglo, obviamente, ya que como vamos a tener un arreglo de 8, la suma la vamos a tener que dividir por 8 en este caso. ¿Ven? Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos ir calculando. En este caso estoy haciendo un resumen de lo que podemos hacer como primera parte de los arreglos, dominar en este caso la manipulación del arreglo en términos de hacer sumatoria, hacer un conteo, bien. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros calcular? El mayor y el menor, ¿cierto? Que también es una fórmula que fue explicada en clases, que debieran conocerla, ya debieran manejarla, debieran saberse esa fórmula, ¿bien? Y si no se la saben, obviamente aquí lo vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, supongamos que también nos pidieran para este algoritmo calcular el número mayor y el número menor. En este caso, la fórmula es la siguiente. Necesitamos una variable que se llame, por ejemplo, menor, ¿bien? Menor, como aparece en azul, usamos otro nombre mejor, bajo, por ejemplo, alto, ¿bien? En donde la técnica o la regla que nosotros debemos considerar acá es que estas variables deben ser inicializadas, pero jamás en cero, ¿bien? Sino que bajo debe ser inicializada en un número muy pequeño o, perdón, en un número muy alto, ¿bien? En donde puede ser el número 100, como son números aleatorios entre 1 y 100, podría ser el número 100 en este caso, o un número muy alto, por ejemplo ese de ahí, y en el caso de el alto, bien, debe ser inicializado en un número muy pequeño o en uno, que en este caso vendría siendo el número del arreglo, bien. Ahora, siempre dentro de este para, nosotros podríamos resolver algunos ejercicios, como por ejemplo, encontrar el número menor. Lo voy a hacer aquí, bien. Si quisiéramos encontrar el número menor, tendríamos que preguntar, la fórmula es si el elemento del arreglo es menor, o sea, si hay un número que es menor a menor, y obviamente que nosotros le pusimos bajo, ¿bien? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Obviamente la primera vez se va a cumplir porque el número bajo, como fue inicializado en un número muy grande,
va a ser el cambio. Es decir, yo quiero que ahora bajo sea igual a xy. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que si yo escribo aquí, en este caso, escribir el número más bajo, bien, número más bajo, bien, en este caso, y mostramos bajo, bien, esa es la fórmula entonces, bien, si hay un número en el arreglo que es más pequeño que bajo, entonces voy a decirle ahora que bajo sea ese número, bien, entonces simplemente lo ejecutamos, ponemos el tamaño del arreglo, por ejemplo, y me dice que el número más bajo es el 40 y si nosotros lo revisamos, obviamente es el más bajo, bien. Y para encontrar el alto es exactamente lo mismo, pero no se hace con un sino, sino que se hace una nueva pregunta. Y la pregunta es muy parecida a la anterior, pero se pregunta si el elemento del arreglo es mayor a mayor. Bien, por ejemplo, ahí. Bien. En este caso le pusimos alto. Bien. Entonces, y la primera vez se va a cumplir, porque alto como fue inicializado en un número muy pequeño, siempre se va a cumplir. Bien. Entonces, si hay un número que es más alto que alto, o más grande que alto, entonces lo que tenemos que hacer es que alto ahora vale ese número. Bien. Por lo tanto, ahora simplemente copiamos esta línea, la podemos pegar, bien, y cambiamos todo por alto y acá alto. Y ya con eso, si tú te fijas, al darle un número, entonces estamos calculando el número más pequeño, que en este caso, en esta ocasión, ahora fue el número 18, y el número más alto fue el número 89, que es ese que está aquí. Bien, por lo tanto, esa es una de las características. Otra cosa también muy importante, antes de finalizar con esta pequeña introducción a un tipo de ejercicio que se debe trabajar, ¿cierto? Que tiene que ver con contar, sumar, pillar el más bajo, pillar el más alto, tiene que ver con las posiciones. Supongamos que hay un ejercicio que me diga, yo quiero saber en qué posición está el más bajo, por ejemplo, o en qué posición está el más alto. Entonces, cuando pueden preguntar sobre un número y ese número quisiéramos saber la posición, bien, nosotros simplemente tendríamos que ver la forma de guardar esa posición. Y si conoces y si recuerdas el concepto, cuando nosotros hablamos de posición, hablamos de este número, bien, ese número o ese número, ¿verdad? Hablamos de la posición del arreglo. Y dentro del para, nosotros, o dentro de este conjunto de números, de variables que vemos acá, la posición viene dado no por tam, sino que viene dado por i. Si te das cuenta, aquí tenemos x corchetes y, ¿cierto? Y si tú te das cuenta, acá en la figurita, esto vendría siendo como mi x, y, ¿cierto? Y y es el que está representando la posición. Bien, entonces simplemente lo que nosotros necesitamos aquí es definir una variable que se llame posición alta, por ejemplo, PA, y una posición baja, PB, por ejemplo. Bien, entonces no es necesario inicializarla, sino que simplemente aquí PB, que es la posición baja, voy a guardar la variable i. O sea que cada vez que encuentro un número pequeño, guardo el número y también guardo la posición en donde se encuentra ese número en PB. Bien, lo mismo acá. Por ejemplo, en la posición alta guardamos simplemente i, que vendría siendo la posición que es donde se encuentra ese número más alto. Simplemente aquí el número más bajo, ¿cierto? Y lo complementamos con i está en la posición, por ejemplo, coma PB, que sería la posición baja, y esto lo copiamos y lo pegamos aquí, y obviamente aquí le ponemos PA. Bien, entonces ya cuando de nuevo ejecutes tu programa, ponemos un 5, bien, entonces me dice que el número más bajo es el 6 y está en la posición 2, 0, 1, 2, bien, y el número más alto es el 95 y está en la posición 1, 0, 1, bien. Entonces esa es la primera parte que se debe entender, que se debe manejar,
bien, y que se debe comprender, bien, para que tú puedas en el fondo ir practicando con algunos ejercicios que te puedo dejar acá, por ejemplo, eh, sí, que te puedo dejar acá, como por ejemplo, no sé, pues, en un arreglo puede ser suma los pares, por ejemplo, en un arreglo lo puedes hacer todo en un puro ejercicio. En este caso, multiplica, multiplica todos los números, bien, en un arreglo, muestra las posiciones de los pares, bien. Entonces es muy importante entender lo que estamos viendo, bien. Y finalmente aquí en un arreglo, que puede ser este mismo, bien, en este caso cuenta los múltiplos de 100, por ejemplo, o un número más pequeño de 8, por ejemplo, bien. Entonces, esas son algunas de los ejercicios que tú puedes empezar a trabajar. Si tienes alguna duda, no dudes en enviarme un correíto o algo para, si es que estás colgado en alguno de estos ejercicios, para poder orientarte. Pero es la forma en donde tú debes ir trabajando, ¿bien? Y ir conociendo las técnicas, obviamente, ¿bien? Entonces, esas son algunas de las características que son necesarias. Bueno, espero que te sirva y estar atento a los siguientes videos.